Cálculo de los deciles. Vamos a analizar entonces cómo se calculan los deciles. Para eso analizaremos la tabla que nos demuestra los intervalos, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Como podemos ver, los intervalos están distribuidos desde 50 hasta el número 103. Tenemos acá la columna de frecuencia y la columna de frecuencias acumuladas. Los deciles se calculan mediante la fórmula límite real inferior, representado por la L, más n dividido 10 menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del decil multiplicado por el intervalo. O sea, de que la frecuencia del decil puede ser la frecuencia desde el decil 1 hasta el decil 10. Aquí en FD puede ir desde el 1 y así sucesivamente hasta el 10. Vamos entonces a resolver un ejemplo. Vamos a hacerlo con el decil 2. Vamos a ver acá en este ejemplo cómo fue que determinamos el decil 2. Aplicando entonces, como es 2 el decil, acá vamos a utilizar 2n. 2n que va a dividir al número 10 que representa los deciles. Entonces es cuestión de dividir 2 por 39. 2 por 39 igual dividido 10. Esto nos da 7.8. 7.8. Entonces regreso a la tabla y busco el 7.8 acá. Pero me doy cuenta que no aparece, entonces tomo el número inmediato superior que sería el 13. El 13 es el número inmediato superior. Entonces yo ya tengo 7.8 que me da este dato menos 7. Menos 7, ¿por qué 7? Porque acá tengo la frecuencia acumulada anterior que es 7 y lo divido dentro de 6 porque es la frecuencia absoluta que tiene el 13 y luego lo multiplico por el intervalo, que el intervalo es 6. Entonces, de acuerdo a esto, yo ya puedo anotar el límite real inferior tomando en consideración de que el número 13 es la posición del decil y entonces el inmediato inferior es el 61.5 que representa al límite real inferior, que es este número, está acá y está acá también, más al operar 2n partido 10 menos 7 dividido 6 por 6 me da 0.8. Luego efectúo la suma de 61.5 más 0.8 y me da 62.3. Muy bien, vamos a repetirlo. Cálculo de los deciles. Para calcular los deciles debo de tener en cuenta una tabla de datos donde están representados los intervalos, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Acá tenemos desde el intervalo menor que es del 50 al 55 al 98, 103. Tenemos acá distribuidas las frecuencias y las frecuencias acumuladas, recordando que se llaman acumuladas porque es una suma consecutiva. 5 más 2, 7, 7 más 6, 13, 13 más 1, 14, 14 más 4, 18, 18 más 2, 20, 20 más 7, 27, 27 más 3, 30 y 30 más 9, 39. De tal manera que ya identifiqué el n. Porque al sumar estos números me da 39 y mi última frecuencia acumulada cuadra también con la sumatoria y tengo entonces que n es 39. La fórmula de deciles es igual al límite más n partido 10 menos la frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia del decil, que acá puede ser de cualquier decil, desde el 1 hasta el 10, multiplicado por el intervalo. Ya aplicándolo, vamos a trabajar el decil 2.
El decil 2 entonces me dice que el 2 debe estar acá, 2n dividido 10, divido 2n dentro de 10. N es 39, entonces digo 39 por 2 igual dividido 10 y me da 7.8. 7.8. Ese 7.8 lo busco en la columna de frecuencias acumuladas y me doy cuenta de que no aparece, entonces tomo el inmediato superior que es el 13. Ahora sí ya tengo acá el 7.8 que obtuve de n partido de 2n partido 10 menos la frecuencia acumulada anterior que es el 7, lo tenemos acá. Todo dividido la frecuencia absoluta de la posición del decil. Tenemos la frecuencia absoluta que es acá el número 6. Notamos el 6 y luego todo esto multiplicado por el intervalo que es 6. Entonces, operando, tenemos que nos dio 7.8 esta parte, menos el 7 dividido 6 y todo lo multiplicamos por el número 6. En cuanto al límite real inferior, el límite real inferior sabemos que es 61.5 porque la posición del decil es acá en esta fila. Y entonces caemos que el número inmediato inferior es el 61.5, o sea, el límite real inferior que es el 61.5. Lo ubico acá. Tengo acá la sumatoria y acá ya sé que me dio 7.8 menos 7, resto, divido dentro de 6 y multiplico por 6. Y ahí me va a dar un número por decimales que es 0.8 y entonces sumo 61.5 que es el límite más 0.8 que es el resultado que me salió de esta operación y me queda 62.3. Por última vez lo explico. El cálculo de los deciles se resuelve mediante una tabla de valores constituida por intervalos de clase, por frecuencia acumulada. Tengo acá todos los intervalos de clase desde el 50 al 55 al 98, 103. Están mis frecuencias absolutas y mi frecuencia acumulada, que se llama acumulada porque voy acumulando las frecuencias absolutas. De tal manera que tengo acá la primera frecuencia que es 5 más 2, 7, 7 más 6, 13, 13 más 1, 14, 14 más 4, 18, 18 más 2, 20, 20 más 7, 27, 27 más 3, 30 y 30 más 9, 39. De tal manera que ya determiné a través de las frecuencias absolutas el valor n que es de 39 y la última frecuencia acumulada me da también 39. Entonces aplicamos la fórmula que nos dice que los deciles es igual al límite real inferior más n partido 10, porque estamos hablando de deciles, menos la frecuencia acumulada anterior, todo dividido la frecuencia del decil. ¿Qué decil? Cualquiera, desde el 1 hasta el 10. Todo esto lo multiplico entonces por el intervalo. Luego tengo acá entonces que como si ustedes ven la fórmula dice decil 2, entonces voy a ubicar acá en el numerador de la fórmula 2n dividido 10. 2n dividido 10 y al dividir 2 por n dividido 10 es equivalente a 2 por 39. 2 por 39 dividido 10 y me da 7.8. Me voy a la tabla de valores y veo de que el 7.8 no aparece. Entonces me voy al 13. ¿Por qué razón? Porque es el inmediato superior. Ahí ubico la posición entonces del decil. Y ahora sí ya puedo decir 7.8, que es lo que me dio acá, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 7 la frecuencia acumulada anterior, todo dividido la frecuencia absoluta del decil, que es el número 6, y eso lo multiplico por el intervalo de clase. El intervalo, o sea, la amplitud del intervalo, que es el número 6, y ahora
ya puedo ubicar el límite real inferior que sería el 61.5 más la operación acá, 7.8 menos 7 partido 6 multiplicado por 6 me da 0.8 y finalmente solo sumo 61.5 más 0.8 y tengo el valor del decil 2 que es de 62.3. Ahora ya solo falta efectuar el polígono de frecuencias y ubicar la línea que corresponde al decil 2. Este es el trabajo que ustedes van a realizar en la tarea.